Shalom a todos mis hermanos del Grupo Internacional Yeshua HaMashiach Jai. Primeramente damos gracias al Eterno, por la vida, por un día más, una oportunidad más, para hacerlo aceptable delante de sus ojos. Un día más para poder reconocer nuestros errores, y realizar la corrección correspondiente. Por un día más, para contemplar su obra de la creación, y dar honor y gloria a su nombre. Por un día más, en el que podemos ver a nuestros seres queridos, y darle gracias al Creador por su gran bondad y benevolencia, para con nosotros. Que de todas las alabanzas dichas soy la tuya, oh Eterno. Sea la más grande y mayor. Permite Eterno la pronta llegada del Mashiach y Yeshua que sea en nuestros días. Amén ve amén. Hoy es el tercer día, 13 de Tishrei, 5778. Martes, 3 de octubre, 2017. Recordando a mis hermanos Yehudim del grupo, que del 15 al 21 Tishrei 5778, 4 al 11 de octubre 2017 es Sukkot. Por tanto puedan dar información sobre su procedimiento a nuestros hermanos Bene y Abraham del grupo. Bienvenidos a esta yeshiva virtual. Parashá de la semana. Parashá. Bezot Beraja, y esta es la bendición, de Barim, Deuteronomio 33, 1, 34, 12. Haftará. Yoshua, Josué, 1, 1, 18. Dichos de nuestro Ribí Yeshua, código nazareno, código netzarita, Sofen Amalhudí, Obrit Adasá. Marot Elohim, visiones de Elohim, Apocalipsis. 20, 11, 21, 27. No se permite ningún otro tema que no sea de la Parashá y de Sukkot. Solo en casos de importancia y urgencia lógica. Agradezco a todos los administradores que estén alertas para que las normas del grupo se mantengan, y no se pierda el objetivo inicial del grupo. Comentarios diarios y breves de la Parashá. Al concluir la lectura de la Torá, inmediatamente comenzamos a leer del primer capítulo de Bereshit, que es la Parashá para el próximo Shabbat, y donde se describen los actos extraordinarios de Eloá en la creación de los cielos y de la tierra en 6 días. La conclusión de todo un ciclo de lectura y estudio de la Torá es una gran bendición para todos los hijos de Israel, porque la Torá es la brújula espiritual y el mapa que el Eterno nos ha dado para andar en el camino que lleva a la redención, esto es a Mashiach. La Torá es el corazón del judaísmo. La primera letra de la Torá es la Bet, Bereshit comienza con Bet. Y la última letra es la Lamed, Israel que termina con Lamed. Si unimos Lamed con Bet, nos da Led, que significa corazón en hebreo, indicando así la función de la Torá en la vida de Israel, esto es, como el corazón lleva la vida a todas las partes del cuerpo, así la Torá lleva la vida escondida en ella, esto es, Mashiach, a todo el cuerpo. De hecho, Mosé, el mismo día de su muerte, vuelve a mencionar el incidente del Sinaí revelando ciertas cosas que tuvieron lugar allí que no habían sido escritas previamente, como cuando afirma el gran profesional de ángeles que acompañó la presencia divina en la entrega de la Torá. Nos revela el Maestro. El Eterno descendió entre 10 millares de santos, con la Torá ardiente en su mano derecha. De esto aprendemos que los varones de la comunidad Yehudí acompañan la Torá en todo momento y que el Sefer Torá se lleva sobre el hombro derecho, imitando al dador de la Torá. La Torá es la herencia del Eterno a los hijos de Israel. No el petróleo, no el turismo, ni siquiera la tierra de Israel, pero la Torá, la palabra, esa es su verdadera herencia. El Shaliach Shaul dirá luego en nombre del Ribí Yoshua que al judío se le ha confiado la palabra de Hashem. De hecho, en la narración póstuma de la revelación de Sinaí, Moshe Rabenu menciona que el Eterno vino de Seir, 31, 2. ¿Qué tiene que ver Seir, el monte de Esaú, con la entrega de la Torá a los hijos de Israel después de Seir? Sabemos que Seir representa la porción de tierra que fue dada al hermano mellizo de Jacob, de Barim 2, 5. Rashi explica en su comentario que la mención de Seir es una alusión al hecho de que la Torá fue ofrecida a ellos y la rechazaron. Se menciona también a Parán, 31, 2, que es una referencia a la tierra dada a Ismael, el primer hijo de Abraham de la sierva egipcia. Este es el lenguaje de Rashi. Entonces fue ofrecida a los hijos de Israel y la aceptaron al pie del monte Sinaí al decir, todo lo que el Eterno ha dicho haremos. Y esta es la razón de la herencia, por el dador y por la disposición del receptor, el pueblo de Israel. De esto aprendemos que en toda bendición no es suficiente que el dador esté presente, es preciso que el receptor, tú y yo, estemos dispuestos a colaborar con el dador en tan grande bendición. La Torá es pues, la herencia de Jacob, es decir, del pueblo judío. El Yehudí puede vivir sin tierra, de hecho, la mayoría de los hijos de Israel han nacido fuera de Eretz Yisrael, en medio de este largo y difícil exilio que aún no ha terminado. Pero el Yehudí no puede vivir sin Torá y sobrevivir.
La Torá es su herencia, no solamente para llevarla cargada sobre el hombro derecho, sino para escribirla en el corazón y vivir por ella cada día. Mosé describe este primer Sefer Torá, escrito con el dedo de Elohim, como Torá de fuego, y Rashi explica que las letras mismas eran refulgentes como una llama de fuego, o sea, no algo muerto, sino con espíritu y vida. El Ribí Yeshua dirá luego: mis palabras son espíritu y son vida, como una referencia a este evento descrito aquí por Mosé. Debemos destacar no obstante, que la herencia de Jacob, esto es la Torá, no es para el uso exclusivo de Jacob, sino para que por medio de Jacob la luz y el fuego, la sabiduría y la vida de la Torá llegue a todos los pueblos, porque el Eterno ama también a las naciones. Y ese trabajo de los Yehudim debe ser tomado muy en serio, es su responsabilidad con Hashem y su Mashiach, así como también por los Bene y Abraham, cada uno en el rol que le corresponda. ¿Cuántos entienden lo que digo? Dicen los sabios de la Torá, que cuando dejó oír su voz en Sinaí, afirman que fue entendida simultáneamente en 70 lenguas, una referencia a las naciones del mundo que existían en esa época. Mosé hará una alusión a eso precisamente en nuestra parasá semanal al afirmar que también amó a los pueblos, verso 3. ¿Quiénes son los pueblos o naciones que se mencionan aquí? En un sentido pasat, textual, es una referencia a las tribus de Israel que reciben el nombre de pueblos, pero en un sentido más profundo, es una referencia a las 70 naciones, es decir, al mundo. De ahí que se dirá luego: porque de tal manera amó Elohim al mundo. Un asunto que ya viene desde la Torá, no inventado por el Shaliach. Así como la Torá es pasable al mundo por medio de Israel, así también el Mashiach, el alma de la Torá, es pasado al mundo porque la salvación viene de los judíos, como afirma el Ribí Yoshua. En el sentido más amplio podemos entender que la forma en que los judíos adoran al Eterno, la forma que realizan las festividades y sus tiempos, debe ser imitada por los Bene y Abraham injertados en el olivo natural que es Israel. Hoy en día se han levantado grupos denominados mesiánicos, aunque lo lógico sería que mesiánico, que es un adjetivo que refiere a aquello perteneciente o relativo al Mesías o al mesianismo. No es así en algunos. Recuerde, no es oro todo lo que brilla. Son y siguen siendo cristianos pero disfrazados de judíos. En su gran mayoría enseñan a un Yeshua con padrastro y no con un padre biológico, igual que la doctrina trinitaria. Ese concepto no ha cambiado. En su desenfreno agregaron vocales a las consonantes del nombre del Eterno, en su propio trabajo arqueológico de Internet. Creando un nombre que ni ellos mismos saben a quién están invocando. Que los que sabemos, cuál es el significado del nombre en las escrituras bajo el concepto hebraico, sabemos que no es nombre propio, sino son atributos. Y para explicar esto hacen gala de kilométricas explicaciones, sobre un supuesto complot rabínico que trató de esconder el nombre, pero ellos con sus superespías descubrieron este complot, y lo denuncian al mundo. Niños jugando a los espías. Y con ello le cambian al nombre a Yeshua por otro nombre, que según ellos en su propio diccionario de hebreo aparece. Desconociendo totalmente la gramática hebrea. Y no conformes con esto, le quieren cambiar las fechas a los eventos o festividades de la Torá, según sus propias investigaciones de Indiana Jones. Y con todas estas incongruencias, seducen a muchos con modas de hebreo, canciones y palabritas de hebreo amoldadas a su dialecto latino. Solo por moda y adrenalina. Hermanos, amigos ustedes, que quieren abrazar las raíces hebreas y abandonar las raíces cristianas, no se deje engañar por estos grupos y sus supuestas investigaciones fraudulentas. Entienda bien lo que nos dice nuestro Mashiach. La salvación viene de los judíos. Entienda bien esto, por favor. Si quiere saber cómo adorar al Eterno de la manera correcta, cómo celebrar las fiestas de la Torá, cómo saber el tiempo de las mismas, no busque a un grupo de latinos mesiánicos, y sus páginas web. Hable con un rabino acreditado de trayectoria en la comunidad rabínica de Israel. Si quiere saber hebreo, busque un instituto acreditado que sea conformado por judíos, no busque a latinos mesiánicos y sus páginas web para eso. Y compre un diccionario hebreo-español para comenzar. Si desea conocer con qué atributo o nombre se puede dirigir a Al-Kadosh Baruj Hu, no busque a latinos mesiánicos para eso, hable con un rabino acreditado en la comunidad rabínica. Recuerde que la única diferencia que debe haber entre usted y ellos, es que usted aceptó y reconoció a Yeshua como el candidato para Masías y ellos no. Por las razones proféticas que nos indica el Shaliach Shaul. ¿Quiere saber cómo debe ser el comportamiento como Ben y Abraham en la comunidad Kadosh? Lea las cartas del Shaliach Shaul a los gentiles. No sea niño en esto sino maduro, lógico y prudente.
Así como cuando le dan un cheque por un trabajo realizado, y verifica todo para estar seguro que está conforme y no sale corriendo al banco antes. De esa misma manera, y aún más, debe verificar por los canales establecidos toda información y no salir corriendo a divulgarla sin conciencia y cordura. Por tanto, hermano, por favor, deténgase. Analice. Los encargados de enseñar las festividades y forma de adorar al Eterno son los Yehudim, que viven de manera piadosa y conforme a la Torá. No los pseudo-arqueólogos, espías, eruditos de hebreo, los latinos mesiánicos. Por tanto, es su responsabilidad todo lo que recibe y acepta y divulga. No lo olvide. Hazak, Hazak, Benit Hazek, sé fuerte, y nos fortaleceremos. Shalom Alejem.